Buenos días, profe. Muy bien, gracias. ¿Usted? Qué bien, Rodrigo, me alegro. Buenos días, profe. Disculpe, profe. Me Dígame, comenta mi Gonzalo. compañera, Patti, que no se va a poder conectar a la sesión de hoy porque tiene problemas con su internet. Entonces, Ok, pues, justifica su falta. sí, Por... perfecto, no se preocupe, gracias. Ok, profe. Bien, empezamos con la sesión del día de hoy, ya que sus compañeros se vayan incorporando poco a poco. Bien, la clase pasada comenzamos a hablar acerca de cómo los aspectos culturales tienen que comenzarse a considerar en los negocios internacionales. En semanas pasadas habíamos visto ya de manera general y específica cuáles son los elementos o los componentes de la cultura, vimos lo que es cultura nacional, vimos lo que es transculturización, enculturación, aculturación. Conociendo justamente ya ese contexto, ahora estamos comenzando a abordar de qué manera el conocer todos estos elementos en la cultura o en la región a la cual vamos a realizar algún intercambio, ya sea de compra o ya sea de venta con la nación, es importante considerarlos y de qué manera nos van a afectar positivo o negativamente en las operaciones que tengamos con esta región. La clase pasada vimos algo de religión y vimos lo referente al idioma. El día de hoy toca abordar lo referente a las actitudes, la conducta, el comportamiento cotidiano que suelen tener o que solemos tener las distintas personas pertenecientes a una nación o a una cultura. Y dentro de los valores, como ustedes pueden ver en su pantalla, se habla de las creencias o normas compartidas que tenemos como grupo social. Y estas normas o creencias, a lo largo de la historia, o a lo largo de nuestra historia, se ha ido aceptando de manera particular en cada uno de los individuos. Y esta asimilación o esta puesta en práctica en la vida cotidiana de cada persona da como resultado el que determinemos o evaluemos, partiendo de nuestros valores, qué es correcto e incorrecto. Y de esta percepción de lo correcto o incorrecto es que se derivan las actitudes, comportamientos o creencias de cada una de las regiones. Por ejemplo, en lo que respecta a nuestro país, estamos acostumbrados por tradición de que a las mujeres se les debe de tratar diferente que a los varones. Y esto no necesariamente lo aplicamos nada más a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida social, sino que lo aterrizamos también en el contexto profesional. De alguna manera, creyendo que las mujeres son poco o menos competentes para desempeñar ciertas funciones. Y de igual forma, para conocer ciertos aspectos técnicos de determinadas áreas en particular. ¿A qué me refiero con esto? Si la negociación que vamos a tener es con una figura femenina, le damos más credibilidad si la negociación tiene que ver con productos para el cuidado personal, si tiene que ver con ropa, si tiene que ver con calzado, si tiene que ver con accesorios o con artículos para el hogar. Pero si la negociación que vamos a entablar tiene que ver con máquinas, tiene que ver con autopartes, tiene que ver con herramientas, en automático a la mente del varón latinoamericano en general, llega la creencia de que no va a dominar tanto el tema, que va a haber aspectos que quizás no conozca si profundizamos en cuestiones técnicas. Entonces, ahí es un aspecto en cuanto a creencias que se comparte en nuestra región.
En cuanto a normas, como habíamos mencionado hace un par de clases, lo referente a la puntualidad. Para ciertas regiones es norma, es regla llegar puntual por respeto a la actividad que se realizar y por respecto a la contraparte. Para Latinoamérica o de manera particular para México, es normativa que solemos empezar tarde las actividades. De igual forma que no necesariamente contemos con toda la información y el material que requerimos para realizar algún proceso. En cuanto a creencias, en el aspecto de Asia, quizás el que ciertos días del calendario, en cierto horario, en cierta instalación, por la iluminación, Feng Shui, por lo que quieran, no es apropiado realizar negociaciones o pláticas comerciales. Esos aspectos justamente pueden ser religiosos, pueden ser derivados justamente del aspecto cultural de tradiciones, puede repercutir un poco en los distintos procesos o actividades que se puedan realizar en las negociaciones. En el segundo punto, tenemos que cuando estas creencias o valores de actitudes son muy arraigados, normalmente el individuo tiende a ser más tradicionalista en ese sentido. Entonces, cuando estas creencias se encuentran profundamente arraigadas en la contraparte o las personas con las que vamos a negociar, el responsable de marketing, el responsable de los negocios internacionales, requiere ser muy precavido, muy atento a estas situaciones para no faltar al respeto, para no agraviar, para no fracturar la interacción, ¿sí? Y esta interacción puede ser tan simple como lo que tiene que ver con el protocolo para saludar. Por ejemplo, las naciones asiáticas son muy protocolarias en que al primer individuo que debes de saludar es al de mayor rango jerárquico dentro del organigrama de la empresa, de su empresa. Entonces, si este individuo va acompañado de dos colaboradores y cometemos el error de saludar primero a los colaboradores, podemos fracturar la interacción porque ellos pueden percibirlo justamente como una falta de respeto, como una falta a la figura jerárquica, autoritaria que él tiene dentro de la organización. Entonces es importante conocer justamente esos aspectos actitudinales, esos aspectos de creencias, para no fracturar la interacción, la comunicación que lleguemos a tener con la contraparte. En el tercer aspecto tenemos que en un principio la actitud hacia los cambios que se están teniendo actualmente las naciones, requerimos verlas de una manera positiva, de una manera constructiva, ya que aquellas naciones que tienden a estar más en el contexto de industrializadas, tienden a ser más flexibles en este rubro, mientras que las naciones que de alguna manera son más tradicionalistas, son más conservadoras en sus operaciones económicas, culturales, de negocios, tienden a ser un poco más rígidas. Entonces, el hecho de que las empresas que ya se encuentran industrializadas, que ya se encuentran participando dentro de un mundo globalizado, se han visto en la necesidad de flexibilizar
estos aspectos culturales para poder entablar negociaciones de una manera más positiva o productiva. ¿Sí? Entonces, el conocer justamente que una nación, que una empresa tiene más apertura comercial, nos da como información que no son tan rígidas en los aspectos culturales. Y aquellas naciones que se encuentran un poco más cerradas a participar dentro de un contexto internacional tienden a ser más tradicionalistas, más conservadoras. Bueno, ahí que equivoqué los números, pero bueno, el siguiente punto nos habla de que esas diferencias culturales que pueden surgir entre las naciones también puede ser un punto de partida para aprovecharlo en las negociaciones, en la interacción y poder utilizar eso a nuestro favor para posicionar o colocar nuestros productos de exportación. El siguiente punto nos refiere a que muchas veces dentro de estas diferencias que existen en creencias, en normas, en valores, hay ciertos aspectos que ya se encuentran más generalizados, más globalizados, más estandarizados dentro del contexto de cada una de las regiones, de cada una de las naciones, y podemos emplear como punto de partida justamente estos aspectos ya globalizados para poder incursionar o posicionar mejor nuestros productos. Retomando el ejemplo que había mencionado hace un momento, bueno, en clases pasadas, perdón, de la cultura del K-pop, si nuestro producto de alguna manera tiene procesos más artesanales, tiene características físicas que quizás no sean tan adaptables a los mercados, si tomamos ciertos elementos ya globales, como en este caso el K-pop, el producto puede tener una mejor aceptación que si lo mantenemos dentro de ese contexto regional característico de nuestro país. ¿Alguna pregunta con este punto? Disculpe, profe. Ay. En el punto 6, bueno, que debería ser el punto 5, bueno, en el punto 6, en la última, Sí. Si lo llevamos, bueno, ejemplificando ahorita, pues tenemos como que la tendencia ha sido que los productos que se han creado como de manera manual, que son creados como muy minuciosamente por personas especialistas, bueno, puedo hablar de la marca Louis Vuitton sobre sus zapatos, que son creados pues muy artesanalmente, tienden a tener precios un poquito más elevados o demasiado elevados a los productos que son creados en serie por máquinas industriales. Si ponemos de ejemplo a que esa actitud, lo hemos estado como adaptando a nuestro estilo de vida y en nuestro país, pues hace poco vi un video en YouTube sobre Luisito Comunica, este famoso influencer, en donde visita un poblado, no recuerdo muy bien qué poblado es, pero en donde se crean zapatos artesanalmente, calzado artesanalmente, que ha ido como que reconociéndose un poquito más y su precio se ha ido elevando. Pienso yo que por la misma o el mismo proceso que pasan o tomando en cuenta o adquiriendo la actitud o el marketing que tiene Louis Vuitton, entonces como que empezamos a hacer nuestro lo que vemos en otros países o las actitudes que tienen en otros países.
La otra marca que también vi se llama iWay. Lo acabo de ver hace unos cuantos meses en Galería Cerdán. Y son prendas de vestir para dama y caballero que son creados también artesanalmente con estampados muy de nuestro país. Y pienso yo que esas actitudes o todas esa manera de elaborar o los productos que se venden, pues empiezan a tomar un poquito más de importancia a las personas o los emprendedores, pues empiezan a tomar como que muy en cuenta que los productos que son creados artesanalmente tienden a tener un precio un poquito más elevado, tomando en cuenta que esas actitudes pues las hemos visto en otros países. Y bueno, eso era lo que Ok. quería yo comentar, profe. Gracias. Sí, sí, Rodrigo, le agradezco. Y sí, efectivamente, tiene razón. Acá existen varios aspectos a considerar. El hecho de que un producto artesanal, fabricado a mano por procesos tradicionales, sea de un costo más elevado, tiene que ver en un inicio por el costo-beneficio. ¿A qué me refiero con ello? Un producto industrial fabricado en masa es más económico porque la inversión en tiempo, en mano de obra, en otros recursos es menor. Si nos ponemos a comparar el jugo de caña hecho con una prensa a molino manual y el jugo de caña extraído por máquina industrial que ejerce presión por un mecanismo hidráulico y funcionando de manera eléctrica, ¿cuál de los dos nos va a producir más jugo? Aquel que depende de la fuerza física de un individuo que tiene que mover una manivela o aquella máquina que mediante un mecanismo hidráulico y con fuerza eléctrica va a extraer el jugo. ¿Cuál nos da más productividad en una hora? La que usa la prensa hidráulica. Exactamente. Entonces, en una hora, quizás para producir la misma cantidad de jugo, en la manual estamos ocupando quizás 5 trabajadores. En la otra, únicamente es un empleado. Y aunque gasta energía eléctrica, la inversión que se realiza por pagar la luz a pagarle a 5 empleados es menor. Igual sucede en cualquier proceso productivo. La cantidad de recursos que se invierte es inferior y eso reduce los costos. Entonces, un producto como los de diseñador de Louis Vuitton o alguna empresa mexicana tienden a ser justamente más costosos porque se produce menos en un plazo de tiempo. Entonces, con la finalidad de recibir utilidades, el precio del valor, perdón, el precio o el valor comercial del producto tiende a ser mayor. Porque si el interés es ganar 1,000 pesos por el producto, entonces algo que nos costó manualmente producirlo 200 pesos y queremos sacarle 1,000 pesos, requerimos venderlo en 1,200. Mientras que si se hacen 50 piezas y nos cuestan 50 pesos, para ganar 1,000 pesos de ganancia, ¿en cuánto requerimos vender esos productos? En 150, 200 pesos para ganar exactamente la misma cantidad de utilidades.
Entonces es por ello que los productos industriales tienden a ser más económicos. Ahora bien, con lo que usted comenta, como público, estamos dispuestos o más dispuestos a comprar productos que sí nos garantizan ciertas características, cierta calidad por un proceso manual, porque ya hay una historia detrás del producto. ¿A qué me refiero con esto? Ya la marca es reconocida. La marca se sabe o se percibe que es un producto exclusivo, que es un producto de calidad, que es un producto vanguardista. Tan es así que Louis Vuitton saca quizás para su mercado internacional, saca 1000 bolsas con el mismo diseño. Y esas 1000 bolsas las distribuye en todo el globo terráqueo. Por país, ¿cuántas bolsas van a tocar? ¿Una? ¿Dos bolsas? Obviamente estoy hablando de un número muy limitado de productos. Pero si por país están llegando 2 bolsas y en México hay arriba de 25,000 habitantes, eso denota o eso se ve reflejado en un producto aún más exclusivo que nadie tiene. Por un lado, que casi nadie puede acceder a ese producto. Y los que acceden, pueden acceder a ese producto, no tan fácilmente lo encuentran porque es un producto de producción limitada. Se producen pocas piezas. Además de ello, quienes pueden adquirir ese producto tienen cierto estatus en la concepción de la sociedad. Pueden ser artistas, pueden ser influencers, pueden ser gente aristócrata, pueden ser empresarios, pero son de alguna forma individuos aspiracionales. ¿Por qué? Porque queremos tener su dinero, queremos realizar lo que realizan, queremos tener las parejas que tienen, queremos tener las propiedades que tienen. Entonces, estos elementos, por un lado, lo histórico, que ya es una marca que tiene años en el mercado, una marca que se ha posicionado por sus características. Aunado a eso, a que es un producto exclusivo, que pocos llegan a tener. Y por otro lado, la proyección que nos brindan esos productos por las personas que suelen usarlos. Entonces, en ese sentido, particularmente la marca Louis Vuitton se caracteriza por eso y por eso también más personas desean, aspiran por tener un producto de esta marca. En el caso de los productos mexicanos, que usted hace la comparativa de que más productos están replicando estas formas de posicionamiento de marcas como Louis Vuitton, Ralph Lauren, Carolina Herrera, hablando de ropa y de perfumes. Lo que está cambiando en los productos mexicanos es, de alguna forma, el mercado al cual se están enfocando. Y obviamente se cambia también la parte mercadológica. Parte de lo que muchas empresas han comenzado a hacer, gracias a las redes sociales, gracias a los influencers tiktokeros, youtuberos, facebookeros y demás, es que están pagando por publicitarse en esas redes sociales. Y están segmentando muchísimo más su mercado. Ustedes se ocupan todas sus redes sociales o tienen más de 3 redes sociales o 2 redes sociales, se han dado cuenta que los algoritmos de estas redes sociales de repente le empiezan a mandar, con una vez que ustedes consulten cierto producto, cierta marca
cierto influencer, que le den me gusta o que vean 2, 3 veces, comienzan a recibir información, comienzan a recibir vínculos relacionados con esos productos. Y así es como actualmente está funcionando el mercado. Y actualmente es así como muchas empresas, igualmente las mexicanas, han comenzado a posicionarse, a darse a conocer. Y con el ejemplo que usted menciona, estas empresas de ropa o de calzado que mencionó, han comenzado a tener una mayor aceptación porque se están interesando en atacar justamente un segmento poblacional que quiere exclusividad, que quiere sentirse y verse diferente y que quiere formar parte de un grupo selecto o exclusivo. Y sí, son marcas que obviamente cumplen con unos estándares altos de calidad para poder pedir que se pague lo que están pidiendo por ellos, pero sí requiere una muy fuerte inversión de mercadeo. No cualquier empresa, cualquier producto puede invertir en estos recursos de mercadeo, porque si realmente deseas tener un impacto clave en el público, requieres contratar especialistas de marketing digital realmente capacitados, realmente competentes, y estos no son baratos. Entonces muchas empresas tienen que aprender a base de prueba y error, y es un riesgo. No sé si con esto también complemento y enriquezco más el panorama de ustedes. Sí, profe, muy adecuado, gracias. A ustedes, continuemos entonces. Partiendo justamente de ese aspecto conductual que diferencia a los distintos grupos culturales, tenemos otro que habla de modalidades y costumbres. En este nos referimos a que estas costumbres, estos hábitos, estos modos tradicionales en los que la gente se comporta o nos comportamos, requerimos prestarles suma atención. Como señala el primer punto, requieren monitorearse frecuentemente para poder percibir o identificar cuando hay alguna modificación en los patrones conductuales y culturales de los individuos. Como habíamos mencionado anteriormente, actualmente ya se habla de un mestizaje cultural. Y este mestizaje permite que de un momento a otro se generen ciertos cambios en lo que generalmente hacemos en nuestro día a día. Y en lo que generalmente hacemos es cómo nos levantamos, qué consumimos, qué vestimos, qué lugares frecuentamos, en qué momento los frecuentamos y con quién lo frecuentamos. Y un ejemplo de ello puede ser la creciente diversificación que existe actualmente en lo referente a la meditación, la introspección, el desarrollo humano o el desarrollo personal. Cada vez más grupos poblacionales comienzan a tomar como parte de su día a día actividades como la aromaterapia, ¿cómo se llama? El tai chi, la acupuntura, la terapia de imanes, la terapia de piedras calientes, como mencioné, la meditación, el yoga, los rosarios hindús, y dentro de estos aspectos que mencionamos
la dieta. No sé si a ustedes en sus redes sociales de repente les ha salido algo que se llama ayuno intermitente, que es parte de una propuesta, si mal no recuerdo, europea, que nos habla de comer durante 8 horas y el resto del tiempo mantenerte en ayuno. Esto, para que lo ejemplifiquen ustedes, si se levantan a las 6 de la mañana, quizás de 8 de la mañana a 4 de la tarde, comer. En ese horario, tener su desayuno, su almuerzo, su comida y su cena. De 4 de la tarde a 8 de la mañana siguiente, no comer absolutamente nada. Si acaso tomar agua. O dentro de este ayuno intermitente, también está creo que son 6 horas de alimentos, descansas aproximadamente 12 horas y luego vienen otras 6 horas de alimento y luego 12 horas de ayuno. ¿Sí? Hay distintas modalidades del ayuno intermitente, pero al final es otra propuesta para mantenerse con un régimen alimenticio que te va a beneficiar al organismo, a la quema de grasas y demás. Este sutil cambio en los patrones conductuales, en los modos de actuar en el día a día, permite que ciertos productos, que ciertas empresas puedan impactar en ciertos nichos de mercado. Si estas empresas se preocupan, se interesan y están al pendiente en justamente identificar qué cambios, por más sutiles que sean, tiene la sociedad, tienen los grupos de mercado que a mí me interesan, mi producto puede impactar y puede distribuirse generando utilidades considerables o importantes para la empresa. En este sentido, por ejemplo, si ustedes buscan en las aplicaciones alguna que les sirva para ayuno intermitente, van a encontrar al menos 10 aplicaciones. Y estas 10 aplicaciones les proveen ¿qué será? Una función básica para que las conozcan o les dan un periodo gratuito y ya luego empiezan a cobrarlas. Y si buscan aplicaciones de dietas, aplicaciones de ejercicios, les van a aparecer un buen. Igual funcionando bajo cierto periodo gratuito o una, ¿qué será? Una función de prueba con lo básico y otra más profunda. Justamente estas aplicaciones, algunas de nutricionistas especializados, algunas otras pues no con los conocimientos necesarios, pero vieron que cada vez hay un mayor interés en todo el planeta por tener una vida más saludable. Entonces, estos cambios en las costumbres de una vida saludable, una mejor alimentación, un equilibrio espiritual, mental y físico, ha llevado al surgimiento de productos, de aplicaciones, de servicios enfocados a satisfacer estas necesidades, estas demandas, estos intereses del público. Y si checan ustedes qué productos hay para el cuidado de salud mental y espiritual, van a encontrar también otro cúmulo de productos. Ropa más fresca para hacer reporte, ropa antitranspirante, toallas que absorben
muchos mililitros de humedad y agua, y que no son como las tradicionales de baño que ocupamos, etc. Entonces, el prestar atención a esos cambios que se gestan en la sociedad es de importancia para poder identificar de qué otras formas nuestro producto puede distribuirse y puede posicionarse. En el segundo aspecto, tenemos que el conocer los modales y las costumbres es importante porque nos permite realizar interpretaciones de la sociedad partiendo de un marco de referencia y con ello poder conducir a ciertas o determinadas acciones empresariales. Esto tiene mucha relación con lo que mencioné en el primer punto. El hecho de que haya estos cambios en los patrones conductuales de la población y que se consideren importantes o destacados, nos permite tener un comparativo con ese marco de referencia, con eso que conocíamos de la nación y poder ver hacia dónde es la tendencia del mercado. Quizás no es mucho de exportación, dependiendo de la perspectiva en la que la vean, pero de 10 años para acá ha habido un mayor interés por parte de nosotros como población de no enterrar a nuestros difuntos, sino incinerarlos. ¿Por qué? Porque el hecho de que los panteones se saturen de cuerpos genera que cada vez los espacios se reduzcan. Mientras más panteones o cementerios haya, menos áreas verdes tenemos, menos espacios para viviendas, menos espacios para comercio. Entonces hay una creciente tendencia a incinerar a los cuerpos. Y hay una creciente tendencia también a proteger o cuidar el medio ambiente. Y tomando como punto de partida estos dos elementos con nuestros difuntos, ha generado que haya panteones más amigables con el medio ambiente, más espirituales, y haya sí, podríamos denominarlos cementerios, en donde hay más criptas para las urnas de cenizas. Si ustedes tienen oportunidad o han tenido oportunidad de ir a... se me fue el nombre. ¿Cómo se llama la funeraria que está por la 31 Poniente a la altura de la 20, de la 14, perdón? Cristo Rey. No, Cristo Rey está por la 11 Sur. Es una muy popular. ¿Cuál es la competencia de Cristo Rey? ¿Cómo se llama esta? Robles, me parece. No. Sonó, Planes, Puebla, Ángeles. Está López. Ay, no la encuentro. Creo que ese es Ángel o Ángeles. Bueno, a lo que quiero llegar, quizás en un momento más me acuerde. Lo que quiero llegar es que en esta funeraria hay una zona de nichos en las que hay una capilla
Y en las paredes de las capillas están los cuadritos para colocar los nichos, bueno, nuestras urnas. Y también antes de entrar a la capilla hay como una vitrina de tienda hecha con puro vidrio transparente, donde también de una manera diferente podemos colocar las urnas de nuestros difuntos. Pero en medio de esta zona de nichos hay un árbol grandotototote, cuidando justamente como la parte forestal y no tumbar o cortar el árbol. Pero el hecho de que la construcción se haya interesado en cuidar ese árbol que estaba en medio de la zona, te genera un ambiente más forestal, más natural. Y el hecho de que te coloquen una infraestructura de capilla, digamos, donde vas a rezar y a pedir por tu difunto, haya esta estructura de que la pared esté hecha visualmente atractiva con puro nicho, te genera también otro panorama. Y hay un panteón, no recuerdo cómo se llama ahorita, Bosque Eterno por Amozoc, que tú vas a enterrar tu urna debajo de un árbol a la orilla de la laguna que está ahí. Hay paredes como de rocas, simulando rocas, que son nichos efectivamente. Y si tú decides tirar las cenizas de tu familiar en el bosquecito, en el agua, lo puedes hacer. Y esto también genera un panorama o una visión más de ser amigable con el entorno. Y aunado a ser amigable con el entorno, ya, si mal no recuerdo, es Europa quien está produciendo unas urnas que son biodegradables y que está compuesta de dos espacios en la misma urna. Un espacio es justamente para que tú coloques las cenizas de tu familiar y el otro espacio tiene ya tierra, abono y semillas. Esa urna tú la puedes enterrar en tu jardín, en un cementerio como el que les acabo de comentar de Bosque Eterno, o en cualquier otro lugar, y tus cenizas o las cenizas de nuestros familiares sirvan como abono para que germine la capsulita que está adicionalmente y crezca un árbol. Entonces también esta visión de que parte de ti va a estar en un nuevo ser vivo, que es el árbol, un arbusto, que puede ser un manzano, una pera, un roble, lo que ustedes quieran, genera también esta paz en los familiares de que no estás enterrado en un cementerio triste, lúgubre, con un montón de cruces y lápidas. Tampoco estás en una pared fría de mármol, donde, al igual que en el cementerio, te van a ver cada año, cada que era tu cumpleaños o no lo sé, sino que ya al ver un árbol, tu familiar está en esas flores, en esos frutos, en esas hojas verdes que florecen cada primavera. ¿Sí? Este interés justamente de nosotros como seres vivos de cambiar la percepción que tenemos de la muerte, cambiar la forma en la que nos despedimos de nuestros familiares, ha generado que hay una mayor tendencia en transformar el cómo y el dónde están nuestros familiares fallecidos. Actualmente esa capsulita es costosa porque se tiene que importar, pero si algún empresario mexicano, algún ingeniero industrial, algún ingeniero agrónomo, no sé qué especialidad se requiera,
se interese en producir estos productos, solamente tendría un impacto internacional, porque no es un aspecto cultural únicamente de México, sino de todo el globo terráqueo. Y el hecho también de que este cambio de mentalidad existe en la población genera la apertura de nuevos productos, nuevos servicios, o quizás ni siquiera nuevos, simplemente adaptando los productos existentes. Otro ejemplo que quiero mencionar también, en cuanto a tendencias, no sé si sepan que hay tatuajes que funcionan con una aplicación en la cual si tú te tatúas ¿cómo se llama? La gráfica de un audio, cuando ustedes leen o escuchan un audio de Telegram o cualquier otro audio que no sea WhatsApp, van a ver una serie de onditas que suben y bajan. Conforme se va reproduciendo el audio y quien nos envíe el audio va subiendo la modulación de su voz, la va bajando, hay una pausa, esta grafiquita va subiendo y bajando. Esa grafiquita del audio, ustedes o nosotros nos la podemos tatuar y por medio de una aplicación que es como un lector de código QR o código de barras, al momento en el que la aplicación reconoce el gráfico, se reproduce el audio. Y muchas personas se están tatuando esto porque se graban o se tatúan audios de los familiares que ya no tienen, que se fueron antes. Y hay ya una especialidad de tatuadores que reciben una certificación, un diploma, no sé bien qué reciban, para validar que cuentan justamente con la habilidad y el conocimiento para poder tatuarte estos audios y que se reproduzcan íntegramente en la aplicación. Entonces, aquí puede haber un campo de negocios importante para tatuadores mexicanos. Hasta el momento no sé que algún mexicano lo sepa hacer. Y aquí, bueno, no vamos a exportar productos, pero sí podemos exportar servicios. Y este mexicano, si se especializa en este tatuaje, pues va a ser requerido en diversos mercados en el ámbito internacional. Y se puede vivir viajando todo el año. Enero, Colombia. Febrero, Argentina. Marzo, Brasil. Mayo, Portugal. Y para la próxima mitad del año, toda Europa. O parte de Europa, no lo sé. ¿Sí? Y ahí estamos hablando de exportaciones de servicios. El tercer punto, para negociar de manera efectiva en el extranjero, es necesario leer con corrección todo tipo de comunicación que tiene que ver justamente con el lenguaje y tiene que ver también con el empleo de dichos términos, dichas palabras, que de igual manera va muy enfocado con la cuestión de modos, de costumbres de la región. Es importante que el responsable de los negocios internacionales se encuentre preparado en lo referente a el enfoque, el sentido, el lenguaje que la región con la cual nos vamos a dirigir emplea en el ámbito de negocios. ¿Sí? Y bueno, por último, dentro de este apartado, es importante también considerar el aspecto cultural de las áreas potenciales o de interés de aquella región con la cual vamos a realizar negociaciones o un intercambio comercial. Y dentro de estas áreas potenciales o de interés que se deben de considerar, como pueden ver en su pantalla, se encuentra el entender o comprender de manera amplia y suficiente las distintas formas de pensar.
Y esas distintas formas de pensar parten justamente de lo que ya habíamos visto anteriormente, de la cultura, de las tradiciones, del origen, de la mezcla cultural que ha existido para forjar la actual cultura de esa región. Se debe de prestar atención suficiente a las necesidades de salvar las apariencias. ¿Cuál es el interés o el cuidado, la preocupación que tenemos como connacionales, como representantes de un país de proyectar cierto patrón conductual, cierta imagen, cierta arrogancia, cierto pensamiento con la contraparte? El conocimiento y la evaluación insuficiente del país anfitrión. Es importante justamente analizar, conocer lo más amplia y meticulosamente posible cuáles son los hábitos, las costumbres, las tradiciones, el comportamiento que tiene el país con el cual vamos a entablar una negociación. El reconocimiento, perdón, sí, el reconocimiento es suficiente del proceso en la toma de decisiones y el papel de las relaciones personales y las personalidades. Acá es importante prestar atención a las características individuales del negociador. Y por otro lado, las formas en las que estas características personales del negociador, de la contraparte, se van a ver manifestadas en la interacción, la relación que tengamos durante el proceso de negociación, cotización, cierre la negociación. ¿Sí? De igual forma, el identificar qué aspectos son los que influyen en su toma de decisiones. Y esto va desde la comunicación, la información, la interacción que se vaya generando. Y por último, el tiempo. Ahí me comí la oración, pero al final es el tiempo que se emplea y se dedica para realizar ese intercambio de información, de comunicación, de o realizar las operaciones de negociación. Como había mencionado anteriormente, el respeto del tiempo y de invertir y aprovechar al máximo ese tiempo. ¿Sí? Eh, Hace algunas sesiones había comentado la importancia que tiene para algunas naciones el ser puntual, el empezar en la hora que se fue pactado convenida, pero también es importante el cuidar, aprovechar o optimizar el tiempo al máximo. Si se tiene programadas 2 horas, 3 horas quizás para la charla y la presentación de propuestas, ese tiempo debe de ser justamente para presentar las propuestas y no comenzar a incursionar en otros aspectos que no tienen nada que ver o tienen poco que ver con la presentación de propuestas. ¿A qué me refiero con ello? Hay que ser muy respetuoso y cuidadoso de la programación de las actividades. Si yo busco que en la primera reunión presencial conozca yo a la contraparte antes de la presentación de la propuesta, muy posiblemente pueda yo optimizar el tiempo si realizo mi investigación, si en el intercambio de correos, de WhatsApp, en las reuniones virtuales, obtengo información que me sea útil de mi contraparte. Y el mismo tiempo que invertí en el envío de correos, el mismo tiempo que invertí en las reuniones informales a distancia, en las videoconferencias, obtengo algo de información e invierto quizás 2 días en
hacer llamadas telefónicas, en investigar páginas de internet, en consultar cámaras de comercio internacionales, y ya llego con la información de mi contraparte y en la reunión voy directo a presentar mi propuesta partiendo de esa información que ya tengo, obviamente la contraparte se va a sentir reconocida, se va a sentir valorada, porque no estás perdiendo tiempo en obtener información que pudieses haberlo hecho antes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok. Por otro lado, tenemos que es importante analizar y conocer los elementos materiales de la cultura. Ya vimos anteriormente que los elementos culturales pueden ser la comida, la artesanía, la arquitectura, todo aquello tangible que de alguna manera perciben nuestros sentidos y que forman parte característica de la región. Dentro de estos aspectos materiales, como pueden ver en el primer punto, es también la tecnología. ¿Con qué tecnología cuenta la región, cuenta la empresa? Y de qué manera esto puede contribuir a una mejor negociación. Si de alguna forma la nación se encuentra en la etapa de en vías de desarrollo o extractiva, podemos considerar que la nación y la empresa como tal cuenta con poco avance tecnológico. Entonces, ese poco avance tecnológico se verá reflejado de alguna manera en la capacidad de producción. Y quizás no conozco a ciencia cierta qué generación de tecnología utilizan. Si el resto del mundo ve la generación 5 y posiblemente yo pueda considerar que esta nación se encuentra en la 3 o en la 4. Eso implica que si el resto del mundo produce 1 millón de piezas diarias, quizás esta empresa, por pertenecer a esta nación en vez de desarrollo, pueda producir 800,000, 600,000 piezas diarias. Entonces, el conocer también este contexto material, tecnológico, me va a poder arrojar una proyección de la capacidad máxima de producción que pueda alcanzar la empresa. Y esta información pueda ser útil también para ser más puntual en ciertas preguntas, en ciertos aspectos que me interesen, ¿no? El segundo aspecto dice que los elementos materiales brindan cierta información en cuanto a la disponibilidad y adecuación de la infraestructura económica, social, financiera o bien de comercialización. Como hablamos hace un momento, los elementos materiales tienen que ver justamente con la arquitectura. Y dentro de este aspecto arquitectónico podemos considerar justamente la infraestructura carretera, de pistas de autopistas, de puertos, aeropuertos, de recursos para la carga y descarga de la mercancía. El tercero nos habla de los avances tecnológicos que se encuentren presentes dentro de la región y que de alguna manera puedan generar cambios, transformaciones vanguardistas en la región. Y bueno, por último, el cómo estos elementos materiales pueden contribuir o no al desarrollo de las actividades y las decisiones de marketing internacional o de los negocios internacionales. Para continuar con estos elementos, bueno, tenemos lo referente a la estética, que la estética es la percepción
que tenemos como sociedad de lo visible, lo tangible, ¿sí? ¿Qué consideramos que es bello? ¿Qué consideramos que es atractivo? ¿Qué consideramos que es vanguardista? ¿Qué es agradable a nuestros sentidos? ¿Sí? Y el aspecto cultural tiene gran repercusión justamente en lo que percibimos bello, en lo que percibimos atractivo, ¿sí? Un ejemplo de ello, como mencioné en el primer punto, son los colores, las formas, la música. Un ejemplo regional es, en cuanto a la percepción de lo estético, es a una persona de costa, del Caribe, de regiones cálidas, le parece estéticamente más atractivo los colores llamativos. Dígase amarillo, verde limón, naranja, azul, bueno, los colores fluorescentes, los colores vibrantes, chillantes. A alguien que viene de un lugar más frío, los colores chillantes no le parecen atractivos. Opta quizás por colores denominados fríos, como son el negro, el gris, el azul, pero digamos relativamente apagados. De igual forma, dentro de lo estético, de lo bello, de lo atractivo, es lo referente a lo sexual, lo sexy, hasta qué punto es sexy y hasta qué punto llega a ser soez, vulgar, ¿sí? Y aquí tiene que ver mucho con la parte de la ropa, ¿sí? De igual forma, si tomamos como punto de referencia lugares tropicales cálidos, pues algo sexy será algo escotado, algo de tirantes, algo corto, eh, algo transparente. Si hablamos de un lugar frío, algo sexy puede ser algo entallado, algo que, aunque sea abrigador, permita diferenciar cierta silueta. Si hablamos de la silueta femenina, pues un reloj de arena. Si hablamos de una silueta masculina, pues un triángulo inverso. ¿Sí? De igual forma, si nos vamos a otras regiones internacionales, pues algo demasiado escotado, demasiado descubierto, pues puede caer en lo vulgar. ¿Sí? Si hablamos de una nación musulmana, el exhibir demasiado la piel cae en lo vulgar. Algo estético también en un varón, en las culturas musulmanas, algo visualmente bello es que tenga barba, que tenga bigote. Una persona lampiña con el rostro afeitado no es atractiva en esas regiones. Alguien de color, alguien totalmente blanco, alguien pelirrojo. Y esto se ocupa tanto para el marketing como para el mercado al cual va dirigido el producto. Y como pueden ver dentro de los puntos, por un lado es la parte de colores, forma, música, la parte sexual, el destacar ciertas características, ciertos atributos en productos o en individuos y el simbolismo que de alguna manera también tienen ciertas formas, ciertos colores. ¿Sí? En el aspecto de música, hay ciertas regiones en las que la música más alegre, la música más, ¿cómo decirlo? Más popular,
tiene cierto valor o cierta perspectiva. Hay regiones en las que quizás una música clásica, una música más tranquila, sea percibida como algo más bello, más formal, más estético. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esos aspectos, chicos? Ok. Otros elementos es, más bien, tienen que ver con el nivel académico, la educación. Sea educación formal, informal, qué papel juega justamente la educación en la región, en la zona. ¿Cuál es el nivel educativo que caracteriza a la cultura, a la región? Esto pues, nos podrá contribuir a determinar el nivel de alfabetismo o analfabetismo, la diversidad de lenguas que se tenga, el nivel que alcanzan los estudiantes. Y dentro de la educación, no únicamente hablamos justamente de la educación tradicional, el saber leer, el saber escribir, sino también ya hablamos de educación tecnológica, el qué tanto acceso y tanto dominio se tiene para manejar teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, dispositivos, etc. Como mencioné el tercer punto, las compañías internacionales o globales necesitan conocer esta información de manera cualitativa y cuantitativa para saber cuál será el énfasis que le deben de dar a, más bien para conocer el énfasis o la importancia que tiene estos aspectos para la población y poder de alguna manera diferenciar o adaptar su producto y conocer cuál será el impacto que va a tener en los distintos procesos o funciones de la negociación. De igual forma, si para poder posicionar el producto o colocarlo dentro del mercado, se requiere cierto adiestramiento, capacitación, alfabetización para poder usar el producto, la tecnología. Un ejemplo de ello, por ejemplo, cuando sé que son muy jóvenes, la mayoría de ustedes, pero cuando salieron las primeras computadoras, todas venían con el juego de buscaminas y el juego de cartas del solitario. Eran como los dos juegos más populares cuando surgieron las primeras computadoras de escritorios. Estos juegos no tenían el propósito de entretener, tenían el propósito de que domináramos el mouse. Ese era el propósito de estos juegos. Entonces, para que la siguiente generación de computadoras tuviera un mayor consumismo dentro del mercado, era importante que los usuarios dominaran ya el movimiento de la muñeca para emplear el mouse, porque anteriormente se ocupaba básicamente el teclado, entonces no requería una habilidad en particular. Cuando ya surgieron dispositivos electrónicos con mayores programas, con mayores recursos, era necesario dominar el mouse para facilitar el trabajo. Entonces, fue importante capacitar, instruir, formar a los usuarios para desarrollar el uso del movimiento de muñecas para usar el mouse. Y eso es parte justamente de la educación, de la capacitación. Posteriormente, para ir cerrando ya el día de hoy, tenemos aspectos tales como qué instituciones sociales son las que se distinguen en la región. Esto se refiere a organismos públicos
organismos gubernamentales, organismos civiles, y cuáles son los que existen y de qué manera contribuyen a la formación de la sociedad. Y estos organismos, ¿qué impacto tienen en la sociedad? ¿Sí? Esto nos permite como empresas conocer justamente de qué manera, bueno, de entrada, cuál es la filosofía de la población y de qué manera interactúa la población. Y al identificar cómo se da la interacción de la población con estos organismos, con esas instituciones sociales, también permite diferenciar a los grupos sociales o poblacionales de la localidad, identificando sus valores, sus principios, sus actitudes. Y al reconocer o identificar y diferenciar estos organismos, le da a las empresas la posibilidad de identificar cómo y en dónde colocar sus productos y saber de alguna manera quizás cuál será la percepción que tendrán estos grupos de mi producto y cómo esos pueden influir en la percepción que tenga la sociedad. Y quizás puede servir como herramienta el llegarle primero a ellos, desarrollar o entablar una especie de alianza, de convenio, para que la percepción que ellos tengan de mi producto contribuya a generar una percepción positiva en los consumidores. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, pues perfecto. Vamos a dejarle acá el día de hoy y pues nos estamos viendo la próxima sesión. Que tengan un excelente día. Gracias, profe. Buen día. A ustedes buen día, chicos. Luego, profe, buen día a todos.